Señor. Amén. La semana pasada, mi hermano, leímos la porción que vamos a volver a estudiar ahora. Y si usted recuerda en sus palabras que dio el Señor durante el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, es lo que está celebrando en este capítulo. El Señor Jesús, que anteriormente declaró de manera privada a una mujer, le reveló que Él era el agua de vida a una mujer samaritana. Ahora públicamente se para en el templo delante de todas las personas y abiertamente en alta voz Él declara, dice de esta manera: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esa es una invitación, mi hermano, decíamos, explícitamente abierta, implícitamente tiene alguna consideración que tomar en cuenta, pero es una muestra total de la gracia, la paciencia y la misericordia de Dios. Porque los que estaban ahí, mi hermano, estaban buscando su vida. Muchos de ellos ya tenían en sus manos la orden de aprehensión, ya tenían varios meses buscando cómo destruirle, y sin embargo la invitación es para todos, mi hermano. Dios en su paciencia, aun aquellos que se consideran enemigos de Él a hoy, aun aquellos que en este momento desean destruir el testimonio de la iglesia y la misma persona de Jesucristo, si lo pudieran, aún para ellos es esta invitación, mi hermano. Aún para ellos es la invitación: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Refleja el amor y el carácter de nuestro Dios, mi hermano. Y como le digo, es una invitación explícitamente abierta, es para todos. Ahí era para todos los que iban pasando, es para todo aquel que la lee el día de hoy, el que la escucha. Pero también implícitamente es condicional. Y habíamos visto la semana pasada que la condición es esta: si alguno tiene sed. Es para los sedientos, mi hermano. Hay personas que no tienen sed, hay personas que no gustan beber del agua, hay personas que no la necesitan. Pero el Señor dice: si alguno tiene sed, es para esas personas. Y habíamos visto que, ¿qué es lo que califica espiritualmente a alguien? ¿Cuál es la sed espiritual que es la correcta, la que desea el Señor? Y habíamos visto que uno de ellos son los que ansían encontrar un propósito y significado para sus vidas. Hay personas en este momento que día a día se levantan, trabajan, hacen las obras, pero quizás sentados en su cama en la noche están pensando: bueno, ¿qué significado tiene mi vida? Y se levantan, por ejemplo, el día lunes. Yo sé que todos renegamos el día lunes, pero es una bendición levantarse. Pero probablemente como ese oso que ponen por ahí, o coyote, o lo que sea, una zorra ahí todo desanimado, probablemente hay personas que sí se levantan pensando, aunque tienen buen trabajo, buena casa, buen carro, y quizás hasta una familia que los quiere de cierta manera, se levantan pensando: ¿qué propósito tiene mi vida? Por eso famosos y ricos se quitan la vida, porque no hayan. Si tú eres una persona que piensa de esa manera, tú tienes sed espiritual y Jesucristo es para ti, te está hablando a ti. Otros es el perdón de sus pecados. Algunos, mi hermano, sea por lo que sea, nadie nos vamos a justificar aquí, porque la herencia del pecado está en nosotros, pero algunos hemos cometido errores grandes, que algunos de nosotros podríamos decir: quizás tenga una lista pequeña, quizás tenga una lista grande, pero ¿cuántos de nosotros podemos decir: cómo quisiera si volvieran a hacer, no haría estas cosas? No le causaría daño a esa persona, no le mentiría a esta persona, no abusaría de esta persona. Yo sé que algunos están del otro lado, fueron los abusados, fueron los destruidos, fueron a los que les mintieron, pero muchos de nosotros desearíamos: si tuviera a mi mamá otra vez, a mi papá otra vez. Muchos de nosotros tenemos remordimiento que es imposible quitar en esta carne y en esta vida. Pecados los cuales han ofendido a Dios. Si tú te sientes así, esta invitación es para ti. Si tú quieres una conciencia tranquila, no porque te olvidas de las cosas, no porque vas a vivir como que no pasó nada, sino por una paz que viene y te llena, entonces la invitación es para ti. Los que ansían tener un corazón limpio. ¿Cuántos queremos ser libres del rencor, de la lascivia, de la mentira, de la idolatría, todas esas cosas que nos hacen esclavos, que ensucian nuestro ser? Muchos de nosotros queremos un corazón limpio, como decía David: crea en mí un corazón limpio, Señor. Si tú eres uno de esos, esa es la sed que Dios espera y Él puede quitarla en tu corazón. Los que desean
vencer al pecado. Muchos están esclavos, dice usted. No dijo el perdón, sí, el perdón, pero también hay otros que están esclavizados de cierto pecado, que están atados, ya sea, siempre lo ponemos de ejemplo porque es lo que más se ve, ¿no? La drogadicción, algún vicio que destruye, porque destruye personalmente y destruye la familia. Pero hay algo otros que no se ven, como la pornografía, hay algo otros que no se ven, como el rencor, hay algo otros que no se ven, como la envidia. Y ahí estamos y nos damos cuenta cuando leemos la palabra que eso es incorrecto y que nos está haciendo mal y que está destruyendo a nuestra familia, pero no podemos vencerlo. Si tú alguna vez has sentido esa frustración, mi hermano, para ti es esta invitación de Jesucristo. Y para aquellos también, mi hermano, que desean o que anhelan conocer a Dios. Conocer a Dios. Algunos que quizás no caben en muchas de estas categorías realmente, o de cierta manera enormemente. No eres un pecador grande, no eres una persona que quizás ha hecho cosas para ensuciar su corazón, pero tienes ese huequito que tiene todo ser humano, porque fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos creados para honrar a Dios, y no porque Dios sea un ególatra que necesita que le estén aplaudiendo, no, porque eso es lo que llena al ser humano y nos da libertad y nos da el verdadero gozo. Eso es lo que satisface completamente nuestra alma, que una persona encarcelada o atada a una cama en un hospital, o quizás sin libertad o perseguida, o con la amenaza de ser asesinada, puede tener una paz y una tranquilidad enorme. Esa necesidad, si tú eres alguien que quizás las circunstancias de la vida no han sido tan duras, pero sientes algo, hay algo en mí, es una necesidad de conocer a Dios. Si tú eres esa persona, para ti es esta palabra del Señor, porque esa es la sed que Dios espera, no aquel que tiene curiosidad, no aquel que solamente viene como para hacerle un favor a Dios, no. Y la sed esa, si tú la has sentido, el segundo paso, dice el Señor, ven a mí. Que venga a mí. ¿A quién se refiere? ¿A Pablo? ¿A Pedro? ¿A Juan? ¿A la Virgen? ¿Al Dios Sol? ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Ni siquiera dice venir al Padre. Ni siquiera dice venir al Espíritu. Tienes que venir a Él. Jesucristo es el camino. Él es la única puerta. Dios lo autorizó de esa manera. Aquel que dice que quiere llegar por otro lugar está equivocado. Es un ladrón, dice el Señor, y no va a encontrar la puerta. Él es la puerta, dice. Venir a mí, pero no solo eso, mi hermano. Reconoces tu necesidad. Reconoces que Jesucristo es el único camino, porque es lo que dice la palabra de Dios una y otra vez. Pero hay que beber también. Y dice, hay que beber. No solamente venir a la fuente, sino tomar de ella. ¿Y qué es el beber? Poner tu confianza, tu esperanza, tu seguridad y tu fe en Él. Totalmente. Si tú creer, confesar, creer en tu corazón, creer con tu mente, sentirlo en tu presencia, con todo tu ser, que Jesucristo es el Señor, que Dios le resucitó de los muertos al tercer día, que Él es el pago suficiente por tu pecado, serás salvo. Y hay una promesa en el 38, dice el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su vientre es la palabra griega, de su vientre, porque en el mundo antiguo el vientre era la silla de los sentimientos del ser humano. Y por eso, y lo entendemos de esa manera, si está enamorado, o cuando estaba, ¿qué es lo que sentía en su estómago cuando venía aquel ingrato chorreado, perfumado con un perfume barato que compró en Avon? Mariposas. O se le doblaban las piernas porque empezaba acá. O cuando una mala noticia, aquí se siente. La alegría, aquí se siente. Si se ríe mucho, aquí lo siente. Por eso el mundo antiguo lo decía de esa manera. Y el Señor dice, de todo lo que tú eres, de tu vientre, ríos de agua viva. Es una sed saciada, es una sed calmada, mi hermano. Pero también es para bendecir a otros. Note que anteriormente a la mujer samaritana le dijo que Él era una fuente de agua viva, que el que cree en Él va a recibir esa fuente de agua viva que salpica para vida eterna. Pero ahora el Señor lo aumenta, no es solo una fuente, son ríos de agua viva. Y eso le digo, vuelve a decir, así como a la mujer le dijo, esa salpica para agua viva, no solo te llena a ti, te satisface a ti, sino que es para otros también.
Y el Señor aquí dice, ríos lo aumenta, son ríos, son múltiples ríos, es en plural de agua viva, mi hermano. Pero el apóstol Juan, en una de sus típicas reflexiones, porque él ahora está escribiendo, más o menos en el año 100, Jesucristo ya murió hace casi 70 años, ya pasó el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo vino sobre los que estaban en el aposento alto. Ahora él está mirando hacia atrás y muchas veces escribe cosas para nosotros que estamos leyendo después. Y es lo que dice en el 39. Esto dijo Jesús del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Agua, acuérdese que agua para beber es uno de los símbolos del Espíritu Santo en el mundo antiguo. Muchas veces la Biblia usa el Espíritu, la expresión de agua para representar al Espíritu Santo, agua para beber. A veces usa agua para lavar la ropa, representa la palabra de Dios, cuando dice mi palabra los ha limpiado. La palabra es agua para limpiar, también es agua para satisfacer. Y así como el agua quita la sed, mi hermano, y produce fruto, es imposible. Puede haber sol, puede haber otras cosas, pero una tierra fértil, pero si no hay agua es imposible que produzca. Así como el agua quita la sed y produce fruto, mi hermano. El Espíritu Santo, el Señor espiritualmente, será, mi hermano, o sacia el interior, el alma de nosotros y nos habilita para producir fruto espiritual, que está en el capítulo 5 de Gálatas. Ahora, mi hermano, como Juan dice estas palabras al final, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Y porque ya he mencionado varias veces al Espíritu Santo en estos 7 capítulos, mi hermano, y porque ahí dice algo así extraño, porque Jesús aún no había sido aún glorificado. ¿Qué es lo que nos está dando a entender? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Por qué está diciendo, mi hermano, que el Espíritu Santo aún no había venido si la palabra de Dios da testimonio del Espíritu desde antes? ¿Qué es el Espíritu Santo, mi hermano? Y yo sé que para algunos esto va a ser simplemente algo facilito, ¿no? Pero si yo le pregunto a usted qué es el Espíritu Santo, ¿cómo lo describe usted? Porque a veces decimos como obvio, como ese niño, obvio. ¿Qué es? ¿Pero qué es? Obvio. Si tienes 2 manzanas y te comes una, 5 manzanas y te comes una, ¿qué es? Pues es obvio, fácil. ¿Pero qué? ¿Cuántas quedan? No, pues fácil. ¿Cuántas quedas? Pues yo me lo sabía en naranjas, la verdad. Y ahora que me aventaste manzanas me confundo. Si yo le pregunto a un creyente que ya tiene tiempo, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué me va a decir? ¿Qué diría usted? ¿Qué es? ¿O me va a corregir y va a decir, no es qué? ¿Es quién? ¿Qué es o quién es? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Y a qué se refiere Juan cuando dice que aún no había venido si el Antiguo Testamento da testimonio de él? ¿Acaso hay un tiempo que el Espíritu Santo no fue, mi hermano? Vamos a responder a eso de manera breve, mi hermano, un poquito diferente a lo que hacemos normalmente. Vamos a interpretar y entender, mi hermano, el lugar y el poder del Espíritu Santo, el lugar y el poder del Espíritu Santo. Ahora, mi hermano, antes de llegar a eso, vamos a ver la reacción de las personas, porque nos gusta leer todo. Vamos a ver la reacción de las personas que están oyendo estas palabras. Y vamos a ver que va a haber confusión acerca de Jesús, incredulidad, odio y fe, dice en el 40 al 41. Entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Algunos decían, se refiere, Moisés profetizó que iba a venir otro profeta como él. Y ellos están interpretando literalmente que Jesús es el profeta. Pero Jesús no solo es el profeta, es mucho más que eso. Y algo otros lo entendían que era más que eso. Por eso en el 41 dicen, otros decían, este es el Cristo, el Mesías, el ungido, es más que un profeta. Es más, la Escritura, ¿será que van a venir 2? ¿Será que van a venir 3? Uno profeta, otro ungido, ¿cómo será? Pero algunos los corregían y decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Están diciendo, este es Jesús de Nazaret. Nazaret está en Galilea. Y luego en el 42 se hacen la pregunta, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la idea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Fíjese qué curioso que ellos saben eso y Jesús es exactamente eso. Él es descendiente de David y él nació en Belén. Lo único que tenían que hacer era preguntar, mi hermano. Hay muchas personas
que no llegan al conocimiento de Cristo porque no quieren preguntar. No es que sean ignorantes en ocasiones, simplemente no quieren saber la verdad. Están diciendo, ¿este es Galileo? No es Galileo, mi hermano. Solo tenían que hacer y preguntar, ¿de dónde es este? ¿De dónde es este? Muchos le decían hijo de María. ¿Y de dónde era María? Es descendiente de David. ¿Y quién era su padre? Por si alguien decía, pues era hijo de José, pero es mentira, no fue hijo de José. José es descendiente de David también. Y si alguien preguntaba, ¿y dónde nació entonces este? Este nació en Belén. ¿Que no es de Nazaret? No, nació en Belén y creció en Nazaret. Todo se puede aclarar. Dice el 44, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le pudo echar mano. ¿Qué es eso? Lo que dice mi hermano, lo que ha repetido muchas veces desde el capítulo 6. No era su hora, no era su tiempo. Cristo vino a morir en el tiempo exacto que Dios lo ha determinado. Y aunque muchos querían quitarle la muerte, cuando no era el tiempo, nunca sucedió. En una ocasión lo querían arrojar al risco y había como unos 100 que querían arrojarlo y él caminó entre ellos como si nada y se fue. Y ellos no pudieron, la impotencia, inmovilizados, porque no es cuando ellos quieran, es cuando Dios lo había determinado, mi hermano. Y esa es palabra de esperanza, porque siendo usted hijo de Dios, también Dios tiene para usted un tiempo determinado. Y todos aquellos que quieran venir contra ti no pueden hacer nada contra ti a menos de que Dios lo permita. Y si Dios lo permite es para hacerte más fuerte, mi hermano. Para pulirte, para darte carácter o a lo mejor para quitarnos el orgullo, mi hermano. Esa es la verdad. Pero normalmente en circunstancias totales, Dios no permite que nadie venga a ti, ni siquiera Satanás. A menos que quiera hacer algo como con Job. Cuando Satanás le dijo al Señor, pues ¿cómo no te va a querer este? Le has dado de todo. Y luego lo proteges. Yo varias veces me le he querido acercar y tú no quieres. Pero quítale la protección y vas a ver que inmediatamente te va a maldecir. Y se la quitó. Y atacó Satanás a quién? A sus hijos. A sus cosas. Y aún así no le maldijo. Y dijo, pues es que carne es carne. Le mataste a otro, a él no le dolió, le puede doler en su corazón. Déjame que lo destruya a él. Y le dijo el Señor, dale. Y vino una enfermedad sobre Job. Y aún así no le maldijo hasta ese momento. Pero vemos ahí que Dios en su voluntad controla hasta Satanás, mi hermano. Satanás es un perro furioso, fuerte, más que muchos ángeles, inteligente. Porque dice, más sabe el diablo por viejo que por sabio. No, es inteligente. Por sí solo, es inteligente. Es un ser superior a nosotros en la carne. Y sin embargo, está limitado hasta lo que Dios le permita hacer. Porque Dios es el creador. No es adversario de Dios, es adversario de nosotros. Es el acusador de nuestra alma, pero no tiene ni la estatura ni el poder, nada en comparación a Dios, mi hermano. Un ángel, el arcángel Miguel, se pelea con él y lo sostiene. Así de que nunca lo ponga a la par de Dios. Pero cuando ese viene a nuestras vidas, es porque Dios lo permitió. Pero déjeme decirle, no creo que ese venga con nosotros. Si no oramos, ni queremos leer la Biblia, y con cualquier cosita estamos chillando, no creo. Mandan al diablillo más inútil a tentarnos a veces, mi hermano. Al que viene todo engripado, todo chueco y lagañoso de los ojos, porque cualquier cosa nosotros mismos nos vencemos con nosotros mismos. Nos asustamos con nuestra propia sombra en ocasiones, mi hermano. Así de que no diga, el diablo me ponchó la llanta, fíjese dónde estaciona el carro, mi hermano. No le dé tanto crédito porque lo vamos a deprimir. Pero están diciendo, quieren detenerle, no pueden porque no es el tiempo de Dios. Y luego dice esto, es curioso, los alguaciles vinieron a los principales, acuérdense que a media fiesta los mandaron a arrestar al Señor Jesús. Ya pasaron cuando menos 3 días o 4 días y todavía no lo agarran. Y ahora regresan con las manos vacías. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y eso les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Y luego ellos contestan, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno había hablado como este hombre. Fíjese la ironía, fueron a arrestar y regresaron arrestados por las palabras de Jesús. Fueron a traer un prisionero y ahora ellos eran prisioneros de la autoridad y del poder de la palabra de Jesucristo, mi hermano. Ahora, acuérdese algo, los alguaciles eran levitas.
Estas personas crecieron estudiando la palabra de Dios. No todos podían servir en el templo y solo uno era el sacerdote supremo en esa ocasión. Así de que de vez en cuando, si te tocaba la suerte a tu familia, te tocaba servir en el templo y a veces no. Pero todos trabajaban en el templo. Eran levitas, conocían la palabra de Dios y ellos están dando este testimonio. No cualquier persona. Un estudiado está diciendo, este habla como ninguno. Pero los líderes, mi hermano, en vez de meditar en eso, en vez de entender, estos no son cualquier ignorantes, se indignan y revelan su prejuicio contra la gente. Y luego con odio empiezan a insultar hasta los alguaciles, a veces cuando alguien te dice la verdad y no la puedes sostener, ¿qué es lo que haces? Agredes a la persona. Dices, hermano, esto que estás haciendo no está bien. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú no haces lo mismo? Y tú tampoco vienes a la iglesia seguido. Y tú inmediatamente sacamos la conchota. Y es lo que están haciendo ellos. En vez de meditar, no diga en su corazón, pero hasta un burro nos puede reprender. Pero no piense eso del hermano. Pero si hasta un burro nos puede reprender, es bueno escuchar lo que Dios tiene. Pero se indignan y se enfurecen y empiezan a atacarlos a ellos personalmente. ¿Qué es lo que sabemos hacer? Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿A poco a ustedes también les lavaron el coco? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos que no están viendo? Ninguna persona de sabiduría cree en ese tipo. Ninguno de nosotros. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Dice, ¿saben quiénes son los que creen? Esa bola de ignorantes. Esos son los que creen en Jesús. No la gente sabia. Díganme, ¿quién es el mero aquí del templo que ha creído en él? Ninguno. Solo los ignorantes, solo los incultos, solo los iletrados pueden creer en él. Pero una persona que conoce de la palabra de Dios, jamás. Es lo que están diciendo. Y a la misma manera los están insultando a ellos. Si ustedes están creyendo es porque son una bola de ignorantes. Y luego ya están determinando la sentencia. Son unos malditos. Malditos por creer en esa persona. Es peligroso, mi hermano. El prejuicio, mi hermano, es la soga que ha ahorcado a muchas personas. Muchos viene alguien quizás de otro color o de otra estatura a hablarles del evangelio. Ese me va a decir a mí qué hacer. O muchos que quizás tienen más estudios, son los dueños del negocio y viene el chalán, el ayudante y te quiere evangelizar. Este mugroso me va a decir a mí, si yo le doy trabajo a este inútil. Y que dé gracias a Dios. Si me sigue evangelizando, lo corro. Ese prejuicio, mi hermano, es el que impide que aleluya, si a mí me enseñaron bien la tradición. Y empezamos a decir, porque de chiquito a mí me enseñaban que los aleluyas eran hijos de Satanás. Así me enseñaron. Protestan de todo. Por eso son unos protestantes. Pero si usted deja que el prejuicio se ponga, y porque a mí me enseñaron así, mi hermano. Si te enseñaron mal, te enseñaron mal. Es la cuerda que ahorca a muchos, mi hermano. En vez de escuchar y meditar, empezaron a insultar. El odio, mi hermano, ciega la verdad. Les están hablando de la verdad y están ciegos a la verdad, mi hermano. ¿Ha visto usted cuando a veces una pareja se está divorciando? Y ya no ve nada bueno en la otra persona. Nada bueno en la otra persona. Lo que quiere es que se largue. Sigue siendo una buena madre, sigue siendo una buena esposa, sigue atendiendo la casa. No estoy hablando de alguien que es abusivo, por otras circunstancias. Pero como ya conociste a otra changa, o ya te hiciste la idea de que tú mereces mejor, no te importa lo que ella haga. Y empiezas a odiarla. Y no quieres ir a consejería. No quieres. Lo mismo con un hombre, sigue siendo un buen papá, sigue siendo trabajador. No es letreado, pero tú lo sabías cuando te casaste con él, pero ahora tus amigas te dicen, mereces algo mejor. Y hay un chango por ahí que le gusta divertirse con la gente y ya te enganchó y ahora no ves nada bueno en esa persona. Y luego pues no sé qué pasa, pero como que nos desfiguramos con los años. Y si uno no se desfiguró tanto con el otro, empieza a decir como que yo necesito algo mejor. Esa es tontería, mi hermano. Y no estoy hablando de abuso, ni mucho menos de otras cosas. Ese es lo que a veces, y lo ve usted como se destruyen y se insultan, porque están ciegos a la verdad. Estos no miran la realidad de Jesús,
porque su odio les impide ver la verdad. Su odio, se han determinado a destruir a Jesús y no quieren saber nada de Jesús. Se han determinado a divorciarse y no quieren nada. No quiero consejería, ya es suficiente, ya estuvo. Nada. Y a veces, lo voy a decir irónicamente, la inteligencia, que es en realidad el orgullo, nos impide ver la realidad de Jesús. Sigue siendo la misma acusación de las iglesias. ¿Cuántos de ustedes los han acusado de ser unos ignorantes? ¿Eres cristiano? No, eso es para ignorantes. ¿Sabes de la evolución? ¿Sabes de eso? No hay evolución, mi hermano, hay devolución. Porque la gente es más mensa cada vez. Fíjese, hace 500 años, las esculturas que están en Roma y en todos lugares de piedra sólida. Fíjese las tonterías que llaman arte en estos tiempos. Escuche la música de antes. Y no me refiero a las figuerillas, pero si quiere, escuchen la música de antes. Y compárela a la basura que hay hoy. Y no quiero ofender a los jóvenes, simplemente les estoy dando. Comparen y verán. Y decimos que hay evolución. No hay evolución, hay pecado. Y el pecado nos lleva a un punto final a toda la humanidad, que es el juicio cuando Jesucristo va a venir y todos están caminando, mi hermano. Pero, mi hermano, a veces nuestra supuesta inteligencia nos impide ver la verdad de Dios. Ahora, el Señor Jesucristo celebra esas cosas. El Señor Jesucristo lo único que busca es un corazón humilde, por eso le da gracias al Padre, dice, te doy gracias porque escondiste estas cosas de los religiosos, los inteligentes, los astutos, y las revelaste a los niños, a los pobres, a aquellos que vienen con una libertad de escucharte. Y es malo, celebra cuando dice, hey, acuérdense que la iglesia, y no por humillarnos ni ofendernos, pero la iglesia dice, no está hecha de sabios, está hecho de lo más bajo. El Señor llamó para avergonzar a la sabiduría del mundo. No porque ahora nosotros tenemos la verdadera sabiduría, pero lo está haciendo de esa manera irónica en la iglesia de Corintios. Ahora los alguaciles quedan sorprendidos, ya les ofendieron. Y si fuera por ellos, quizás hayan mandado a traer a Jesús arrastrando. Pero uno que estaba ahí les dice, hey, párenle. Dice en el 50, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche. Cada que menciona Juan a Nicodemo 3 veces dice eso, el que vino a él de noche. El cual era uno de ellos, era parte del grupo de los fariseos, era un líder religioso. Les hace esta pregunta, ok, están hablando de la ley, están diciendo que ellos conocen mucho la ley. Les tira este gancho al hígado, bajita la mano, les dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Le está diciendo, ustedes lo quieren arrestar ya y ni siquiera le han hecho un juicio. Entonces eso como que les cae amargo en el corazón y responden, no pueden hacer nada, así de que responden enojados contra él, le dicen. Y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? ¿Lo defiendes porque eres también de ese rancho? ¿Lo defiendes porque eres de ese lugar? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Como le digo, el lodo nos ciega, porque de Galilea sí se levantó profetas. Se llamaba Jonás. Y el Señor Jesucristo les dijo, sí les voy a dar la señal, les voy a dar la señal de Jonás. Quizá lo dicen porque fue profeta para los gentiles, pero también Nahum no nació en Fines, nació también en Galilea, ¿no? También Nahum es de ese lugar, por eso la villa de Capernaum quiere decir la villa de Nahum, que está en Galilea. Y probablemente Miqueas también nació ahí, porque había un pueblito en Galilea que se llama igual que a otro que estaba en Judá. Así de que en realidad ellos mismos están siendo hasta ignorantes en las cosas que afirman. Mi hermano, no hay peor más ciego que el que no quiere ver. Así terminan las cosas ahí, mi hermano. La gente no quiere, unos quieren, otros están entendiendo. Pero quiero volver un poquito al Espíritu Santo, a la frase que usó el apóstol Juan. Porque el Espíritu Santo, mi hermano, en el Nuevo Testamento es mencionado 261 veces, mi hermano. 261 veces. Y el libro que más contiene referencias al Espíritu Santo es precisamente, no el Evangelio de Juan, sino el libro de los Hechos. Por eso cuando le pusieron, a alguien se le ocurrió y le puso los Hechos de los Apóstoles, se equivocó, es en realidad los Hechos del Espíritu Santo. Porque los apóstoles, ni los 12 son mencionados ahí, ni sabemos qué les pasó a todos, pero sí vemos cómo el Espíritu Santo empezó a trabajar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y al resto de la humanidad. El libro de los Hechos del Espíritu Santo. ¿Y por qué se menciona tantas veces?
El Espíritu Santo, mi hermano, no es un qué. No es un qué, porque algunas religiones van a decir que es algo y se basan en las palabras con que se describe el Espíritu Santo en el hebreo y en el griego, mi hermano. Tienen que ver con aire. El ruach en griego. Y tiene que soplar, mi hermano. No crea que lo hago para pantallar, pero tiene que soplar con ruach. Porque eso es precisamente lo que significa, es el Espíritu de Dios. Cuando habló al mono de barro que había hecho y dice que le ruach sobre él y le dio vida. Y también en griego es pneuma, que si usted ha visto, el aire se le dice a las llantas. En México les dicen unos llantas, pero en otros lugares les dicen neumáticos, que viene de la palabra pneuma. Y cuando está echando aire, hay herramientas que son neumáticas porque funcionan con aire, con un compresor. Y muchos se basan en esas cosas, mi hermano, para decir, no es un quién, es un qué, es aire, es un viento que sopla y usan un montonal de cosas, mi hermano. ¿Cómo podemos describir algo que es imposible de describir? ¿Qué es lo que más se acerca a una presencia, a esta presencia del Espíritu Santo? El aire. Porque el aire, ¿qué es? Es invisible, ¿cierto? Pero ¿quién puede negar que hay aire? Cuando nos mueve el pelo, hasta le subimos al carro porque duramos 2 horas en despeinarnos para ir a la quinceañera y acá el mocoso le está bajando a la ventana y ya se nos está moviendo el tilichero que nos pusimos. No lo vemos, pero lo sentimos. Y no solo lo sentimos, sino que somos testigos de su poder. Un ventarrón se lleva una casa. Sacude los árboles cuando lo hace de manera simple. Tumba la fruta. Así de sencillo. No lo vemos. Y por eso quizás, movidos por el poder de Dios, se usa esa palabra para describir el Espíritu Santo. No porque es un qué, es un quién. Y se ve su evidencia, su poder, su manifestación. Donde ha estado el Espíritu Santo sacudiendo, ahí se ve el poder de Dios. Si el viento deja estragos, el Espíritu Santo deja obras, poder, paz, cosas diferentes, mi hermano. Aparte es evidente, pero también es incontrolable. El hombre no puede controlar el viento. Puede de cierta manera predecir para dónde va, pero muchas veces es impredecible y así es el Espíritu Santo, mi hermano. A veces está todo calmado y se levanta, no sé cómo le digan allá en su terruño, pero se levanta un remolino. Y si usted era como yo, ahí va corriendo a meterse en él para salir bañado de tierra. Pero no había viento, ¿y quién puede decir que se levante un remolino aquí? Imposible. Por eso decir, venga el Espíritu Santo, venga una celebración donde va a caer el Espíritu Santo, es una oración, pero no es una promesa, porque nadie puede dominar al poder de Dios. Él viene porque Él lo ha prometido y porque Él quiere, pero no porque yo pueda instigarlo para que venga. No es un qué, mi hermano, es un quién. Porque tiene personalidad, tiene atributos de persona. Le voy a leer algunos versículos, mi hermano. Los puse aquí de rápido, para que no andar ojeando tanto. Pero le voy a leer algunos versículos de la personalidad del Señor. Tiene personalidad de esa manera, tiene una mente. Si usted lo quiere ir apuntando por ahí o después, como quiera. ¿Cómo que tiene una mente? Él escudriña los corazones. El viento no escudriña nada, mi hermano. Tiene mente porque escudriña. Romanos 8:27, escudriña los corazones. ¿Cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Él escudriña la mente humana. En 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Todo lo escudriña. Eso es una persona, es la única que puede escudriñar, mi hermano. Tiene voluntad propia. Recuerda usted cuando estaba hablando el apóstol Pablo de los dones del Espíritu Santo, dice, pero todas estas cosas las hace uno. Todos esos dones que estaban discutiendo y peleando ahí, dice, las hace uno. Y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El viento no tiene voluntad, pero el Espíritu Santo sí. Tiene persona, tiene
poder, mi hermano. Tiene todas las cosas que hacen de una persona. Él prohíbe, ¿se acuerda que en una ocasión los apóstoles tenían la intención en el libro de los Hechos de visitar a un lugar? Pero dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y luego al mismo tiempo también a otros les da permiso. Cuando vio la visión, dice también en el libro de los Hechos, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Él permite, el Espíritu o prohíbe o permite. Él habla también, mi hermano, y no con voz audible, pero cuando Felipe iba en un desierto, él está evangelizando y tiene una obra maravillosa. Gente se están salvando, está bautizando, tiene una iglesia, está creciendo y el Señor lo saca de ahí. Y se lo lleva en un mini rapto y aparece en un lugar desértico. Se llamaba Azotes. Fíjese nomás lo que le dio el Señor de premio, Azotes. Así se llamaba el lugar, se aparece y va un solo individuo en un carretón. Y el Espíritu, él está caminando ahí diciendo, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Y el Espíritu Santo le dice a Felipe, con fe y no con G de Felipe, y dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Lo sintió y fue y evangelizó a esa persona. A Pedro, cuando estaba descansando en el techo de una casa, también en el libro de los Hechos, que le estaban buscando, el Espíritu Santo le dijo en una visión, van a venir 3 hombres gentiles a buscarte. Cuando ellos vengan, vete con ellos. Y también el Espíritu ama, mi hermano. Eso es algo que solo una persona puede hacer. El amor solo una persona lo puede dar, no el aire. En las palabras del apóstol Pablo dice, pero os ruego, en Romanos 15:30, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, por el amor del Espíritu. Se constricta. El aire no se entristece, pero una persona sí se entristece cuando le pasan cosas. Se constricta y dice, no os contristéis, no contristéis al Espíritu Santo, dice en Efesios 4:30, en el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y no solo eso, también ora por nosotros, dice. Y de igual manera, en Romanos 8:26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mi hermano. Tiene personalidad. Y al mismo tiempo también, mi hermano, tiene los atributos divinos de Dios. No es solamente aire, es omnipotente, es omnipresente primero. ¿Qué decía David cuando estaba orando? ¿A dónde huiré de tu espíritu? No importa donde yo vaya, ahí está tu espíritu. Donde quiera que yo vaya, ahí está. Es omnisciente, ya lo leímos, que Él escudriña todas las cosas del ser humano y de las cosas de Dios. Solo el Espíritu Santo, en Corintios 2:10-11. Es omnipotente. El segundo versículo de la Biblia, que dice que el Espíritu de Dios, Génesis 1:2, se movía sobre las aguas. La tierra estaba desordenada, había caos, estaba vacía. Y las tinieblas estaban sobre la luz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es eterno. Cuanto más, decía el apóstol Pablo, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Eso está en Hebreos 9:14. Y por último, mi hermano, si acaso dudaba, es llamado Dios por el mismo Pedro. Recuerda ese incidente de Ananías y Zafira. Mucha gente estaba vendiendo sus propiedades y venía y daba el dinero para que toda la iglesia se beneficiara de eso. Eso no lo pidió la palabra. Y después vemos que eso causó problemas entre ellos. Pero unos de ellos, una pareja, dijeron, nosotros vamos a vender también algo. Y vamos a hacer como que lo damos todo a la iglesia para que todos digan, wow, Zafira y Ananías, gloria al Señor. Y vienen y en realidad guardaron un buen pedazo de billete de la propiedad que era de ellos. Pero llega Ananías y dice, esto lo di, vendí esto y esto es para el Señor, hermanos. Hermanos, esto es para el Señor, gloria al Señor, aleluya, esto es todo para el Señor. Y le dice Pedro, indignado, le dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, no se la quedaba a ti
y vendida no estaba en tu poder, era tuya. ¿Por qué pusiste esto en el corazón? ¿A quién dijo que le mintió al Espíritu Santo? ¿Y qué es lo que dice al final de ese versículo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Declarando que el Espíritu Santo es Dios. Ahora, usted puede leer que tiene igualdad con el Padre y con el Hijo. Cuando Jesucristo fue bautizado, que Él se acerca al Espíritu Santo, viene y lo sella, y al mismo tiempo Dios Padre da la autorización diciendo, este es mi Hijo amado. Y en el momento de la transfiguración, ahí está el Espíritu Santo y ahí está Dios Padre. Tiene igualdad y de la misma manera divinidad. El Espíritu Santo es Dios, mi hermano. Ahora, ¿por qué Juan dice que aparentemente hubo un tiempo donde no era? Aparentemente es lo que alguien puede interpretar, porque dice que aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Bueno, el Espíritu Santo siempre ha existido, ya lo vimos, es eterno. Desde un principio, Hebreos 9:4, desde la creación ahí estaba ya. Pero la diferencia está, mi hermano. La diferencia ahora es similar también, déjeme decirle esto. La gente era salva antes por gracia, porque miraban hacia un Jesucristo que no conocían que iba a venir. Ahora somos salvos por gracia porque miramos a Jesucristo que ya vino. En aquel tiempo el Espíritu traía convicción a la gente, traía salvación, traía regeneración, igual que en el Nuevo Testamento. Pero sí hay diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y eso es a lo que se refiere Juan. Lo que quizás algunos llaman llanura del Espíritu Santo, esas cosas no eran universales en el Antiguo Testamento. No todas las personas estaban bajo la posesión y el poder del Espíritu Santo. No era universal para todo creyente. Estaban sellados por el Espíritu Santo, eran salvos por el Espíritu Santo, pero no experimentaban las cosas que usted puede experimentar el día de hoy, mi hermano. Solamente algunos, mi hermano, recibían esa experiencia. Y cuando venía el Espíritu Santo, venía sobre ellos para adestrarlos para un servicio especial. La palabra dice que vino sobre Moisés para que hablara por él. Pero luego Moisés se sentía frustrado con tanta gente que venía hacia él pidiéndole ayuda, y el día solo tenía ciertas horas y quería quitarse la vida mejor porque no podía ayudar a los demás. Y el Señor le dijo, trae 70 personas y voy a poner mi poder, el Espíritu Santo sobre ellos para que también te ayuden a resolver esas cosas. Y lo hizo de esa manera, mi hermano. También para Daniel, mi hermano, para profetizar. Cuando él va a dar una profecía grande, dice que el Espíritu Santo tomó control de él y empezó a hablar. Pero no se quedaba ahí con ellos totalmente, se iba después. También a los artesanos que iban a construir el tabernáculo, dice que el Espíritu Santo le dio la sabiduría para hacer las cosas conforme a las medidas. Y acuérdese que lo que está aquí en la tierra representa lo que hay en el cielo. Y para entender esas cosas, el Espíritu Santo les dio habilidad para hacer las artesanía, los muebles que iban a estar en ese lugar. Pero como le digo, esa presencia no era para todos, era para cosas especiales y era temporal. Sansón, mi hermano, aquel hombre tan fuerte, posesionado por el Espíritu Santo, hacía grandes cosas para el Señor. Pero lleno de pecado, el Espíritu Santo lo abandonó. Y cuando Dalila le cortó el pelo, que era el símbolo nada más, el poder no estaba en el greñero, mi hermano. Por si usted quiere dejarse el pelo largo, no se va a hacer más fuerte, no crea usted, no se le ponga enfrente un tren. Pero no estaba ahí, estaba en el Espíritu Santo. Y cuando quiso él romper las cadenas que le había puesto la prostituta filistina, no pudo. Y dice la palabra de Dios que por el poder, el Espíritu de Dios le había abandonado. Y Saúl, mi hermano, sabemos que era lleno de la presencia de Dios, hasta profetizaba. Pero después dice que el Espíritu le abandonó. Y lo abandonó totalmente. Porque aunque lloró y le clamó y pidió, ya no pudo recibirlo. La diferencia en el Nuevo Testamento, mi hermano, todo creyente es bautizado en el Espíritu Santo. Todo creyente es bautizado en el Espíritu Santo desde el momento en que la persona cree, mi hermano. No solo eso, sino que nos volvemos residencia completa y total al ser templos del Espíritu Santo, mi hermano. Somos sellados y bautizados, que son las arras del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo nos volvemos en una habitación permanente del Espíritu Santo, mi hermano.
Cierto, ya vimos que podemos apagar la fuerza y el poder, que podemos constrictar al poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero nunca se va a ir totalmente como lo hacía en el Antiguo Testamento, en las personas sobre las que venía. Ahí va a estar, aunque sea para atestiguar en nuestra contra de que hemos abandonado el poder de Dios. Se recibe no por obras, mi hermano. Ya lo dijo el Señor Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, Jesucristo. Antes Jesucristo no había muerto, pero ahora nos dice Juan que cuando Cristo murió y que ahora que ha sido glorificado, el Espíritu Santo encuentra la expresión completa en el creyente. Algo que no tenían otros creyentes, mi hermano. Cuando una persona dice, yo quisiera vivir como en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón, mi hermano, la mayoría de los hermanos que eran salvos en ese tiempo no experimentaban dentro de ellos mismos o sentían conscientemente que el Espíritu Santo los empujaba. En el creyente está con Él una vez y para siempre, mi hermano. Ahora, Él está, también nos dice, como el sustituto de Jesús. Cuando el Señor Jesucristo estaba orando con los apóstoles ahí mismo en Juan, después vamos a ver esto y me quise adelantar, pero en Juan 14:6, mi hermano. Cuando Él está orando en el aposento alto con los apóstoles, les hace una promesa porque les está diciendo muchas veces que se va a morir. 14:16, mi hermano, que se va a morir. Pero ellos se sienten abandonados y Él les dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No para que se vaya como lo hacía antes, sino que esté para siempre, mi hermano. Y fíjese la palabra que dice, a otro consolador. El Espíritu Santo vemos que tiene personalidad propia. Por eso decimos de manera, y lo dice la Biblia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dando gracias a Dios Padre por la gracia de Jesucristo en el Espíritu Santo. Porque es otro, no es yo, cuando dijo el Señor Jesús, yo y el Padre somos uno, es otro. Son dos, están juntos, pero son iguales, es lo que significa esa palabra alón. Es otra personalidad separado del que está hablando y sin embargo son igual. El Señor Jesús les dice, yo soy el consolador de ustedes ahorita, pero va a venir otro que es igual que yo, pero es otro que va a estar con ustedes. Jesús en la carne solo podía estar con una persona en un tiempo nada más. El Espíritu Santo puede estar en toda la iglesia empujando y apoyando a todos. Por eso obras mayores son las que harían ellos. En esencia y autoridad es igual. La palabra espíritu ahí es paracletos, mi hermano, que es una palabra amplia. Significa literalmente alguien que camina a tu lado, como el que te echa la mano y va caminando a tu paso contigo. Pero también por eso lo traducen así como consolador, porque es alguien que te fortalece y te da ánimo. En otros lugares va a ser traducido como consejero, porque es el que te anima y te muestra sabiduría. Y en otras, como en la primera de Juan, lo traducen como el abogado, nuestro intercesor. Es el defensor, porque habla por ti y te defiende delante del Padre. ¿Qué es lo que hace el Espíritu en nuestra vida, mi hermano? Trae convicción de pecado. Es el que nos muestra en Juan 16:18 habla de la convicción del pecado. Él es el que viene a traernos pecado, dice la palabra del Señor. Por eso muchos no le entienden, no le creen. Perdón, es 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Cuando usted entendió que estaba mal, que iba por un camino sin esperanza, fue porque el Espíritu Santo le trajo a usted esa convicción. Es el que nos guía, mi hermano, dice el 13, Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nos guía. Y también, mi hermano, es el que nos enseña y nos recuerda todas las cosas. Ahí en el 16, pero en el 26 dice, en aquel día pediréis en mi nombre. 14:26, perdón. Ando por otro lado. Es el que nos instruye y nos guía. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo los he dicho. Usted lea la Biblia y a veces dice, no la leo, no se me pega nada. Algún día cuando esté delante de una persona se va a sorprender
Cuando empiece a hablar y dar respuesta a las cosas que esta persona necesita. Y usted que nunca ha sabido qué decir, nunca ha podido consolar a nadie, nomás se acerca y le da unas palmaditas, se va a sorprender cuando empiece a darle consolación a esta persona. Porque Él habla por usted. Él llena de poder en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8. Él es el que le da poder a la iglesia para salir adelante. Serán vestidos de poder. Y es el que revela todas las cosas, escudriña las cosas de Dios y nos las muestra a nosotros. Ese es el Espíritu Santo, mi hermano, de una manera rápida y pequeña. Es Dios, es eterno, tiene personalidad, es la tercera persona. Y aunque en orden se le menciona siempre siempre como tercera vez, solo una vez se le dice Padre, Espíritu y Jesucristo. Pero normalmente Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque en ese orden de sujeción pareciera que es menor a los otros, es igual. Y es Dios. Y es poderoso, y es el que nos llama a salvación, el autor de la palabra de Dios y que nos muestra las cosas poderosas de Dios. Ahora, ¿cómo saber si el Espíritu Santo está en mí o está en la iglesia? ¿Cómo saber si voy a un lugar y veo ciertas cosas y el Espíritu Santo? Pues le voy a decir una cosa, mi hermano. El Espíritu Santo glorifica a Jesús. Glorifica a Jesús. No se manifiesta para gloria propia, dice en el 16:14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él glorifica a Jesucristo. Y otra cuestión, mi hermano. No denigra al creyente. No denigra al creyente, mi hermano. Ha habido varios avivamientos en la época moderna de la iglesia cristiana. Y aquí es donde a veces me meto en problemas. Pero ha habido varios avivamientos donde gente dice que están emborrachados del Espíritu Santo y actúan de una manera que denigra a la persona, mi hermano. El Espíritu Santo no denigra a ninguna persona. Dicen que están borrachos o a veces que tienen ataque de risa. En Toronto hubo un avivamiento, Toronto, Canadá, donde la gente empezaba a aullar y a ladrar como perros, porque según el Espíritu Santo les decía, eso no es del Espíritu Santo. O cuando hay un desorden, mi hermano, que una persona hace así y se caen multitudes, mi hermano, ese no es el Espíritu Santo, mi hermano. El Espíritu Santo da poder y glorifica a Jesucristo. Él no es el que recibe la alabanza. Te revela a Jesús de una manera que le das gracias a Dios por su manera. Algunas de esas acciones, mi hermano, más bien parecen ataques epilépticos. O en realidad se parecen a ceremonias de santería y de vudú, mi hermano. A veces decimos, el Espíritu Santo nos revolcó a todos, pero no hay evidencia en la Biblia donde el Espíritu Santo agarre a la gente y la revuelque por todos lados. Donde nos haga actuar como niños o como animales, o donde nos haga aventarnos y golpearnos contra las paredes, y después salir de la iglesia como si nada pasó, mi hermano. No todos los espíritus son del Espíritu Santo, mi hermano. A veces le llamamos a algo la segunda llenura, pero déjeme decirle, ¿será segunda llenura o será maduración, mi hermano? Porque necesitamos madurar, crecer en la fe y en el conocimiento de Jesucristo, mi hermano. Y eso es lo que a veces nos detiene. Ahora el Señor dice ahí que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos pueden decir amén, mi hermano? Ese es mi testimonio. Yo he sentido que fluye. ¿O cuántos tenemos tiempo que no sentimos nada, mi hermano? ¿En qué etapa estás, mi hermano? ¿Qué es lo que tapa el caudal? ¿Por qué a veces no sentimos eso, mi hermano? Y escuchamos que otros dan testimonio y nosotros no lo hemos sentido. ¿Qué es lo que tapa? ¿Qué es lo que detiene la corriente, mi hermano? El pecado personal, mi hermano. El pecado personal destruye y tapa el agua, mi hermano. Si estás en pecado y no quieres cambiar, mi hermano, no vas a sentir esa experiencia. Tienes que volver al primer amor. Isaac, cuando estaba en tierras lejanas, empezó a volver atrás donde su padre había cavado fuentes de aguas que los filisteos habían tapado con piedras. Y para que fluyera otra vez, empezó a destaparlas. Tienes que volver a tu primer amor y dejar de pecar, mi hermano. Cuando empezabas a ser creyente, no querías ni decir una sola mala palabra. Y después empezaste a decirlas otra vez. Empezaste a hablar con doble sentido, a hacer cosas, burlas sexuales, cosas que denigran a la mujer, a las otras personas. Y ahora no sientes nada y quieres que el Espíritu fluya. Imposible. Tienes que volver atrás, a sacar todas esas cosas. Muchos
Se les hacía imposible, se les hacía eterno que llegara el siguiente día de la iglesia cuando estabas en el primer amor. Querías que hubiera más servicios y ahora no te importa fallar alguno por cualquier cosa. El pecado personal, la indiferencia, apagan el agua del Espíritu Santo. Si empezamos a decir, me da igual. Si voy o no voy, me da igual. ¿Qué beneficio tengo? Y ese otro, la cobardía, mi hermano. La cobardía. Nos da miedo entregarnos de verdad al Espíritu Santo. Porque no vaya a ser que me diga que deje ese trabajo que tengo. No vaya a ser que me diga que vaya a ciertas personas. No vaya a ser que me diga que tengo que perdonar a esta persona. Nos da miedo ver. Teóricamente en nuestra imaginación somos misioneros en miles de países. Pero en nuestra carne no queremos ni hablarle al vecino que tenemos enfrente. Miedo, cobardía. Y lo otro, glotonería. ¿Qué tiene que ver? Sabe que el mar de Galilea y el mar Muerto, los dos están en un mismo lugar. El mar de Galilea produce muchos pescados. Hay un ecosistema enorme. La gente se sostiene y vive de ahí. Y el río Jordán entra en el mar de Galilea. Y el río Jordán entra en el mar Muerto. ¿Cuál es la diferencia? En el mar de Galilea el río Jordán sale. Y así como entra, sale. Y se mueve el ecosistema y vuelve a entrar el oxígeno. En el mar Muerto entra el río Jordán y no tiene salida por ningún lado. El agua llega con todos los minerales, con todo el lodo de las tormentas, con todas esas cosas. Y ahí no hay absolutamente vida. Como creyentes, mi hermano, venimos a veces a la iglesia o estudiamos en nuestra casa la Biblia, pero no le contamos a nadie. No le avisamos a nadie. Muertos, en realidad, estancados, saturados de la palabra. Alguien habla con nosotros y se queda sorprendido. Pero si no le hablamos nosotros, imposible. El Espíritu no se mueve, mi hermano, en el que no está fluyendo. Dice que fluirá. No solo te satisface a ti. Si quieres que fluya, es que tienes que darle, mi hermano. Lee y obedece la palabra de Dios. ¿Quieres que el Espíritu se avive en ti? Lee y obedece la palabra de Dios. La palabra de Dios es Espíritu y es vida. Obedécela. Oración, mi hermano, ¿cómo son tus oraciones? Si no hayas que decir es porque no oras seguido. Si oras 5 minutos y ya te enfadaste es porque no oras seguido. Y camina en el Espíritu, mi hermano, despójate de la vieja criatura. Y sé generoso. Da de gracia lo que Dios te ha dado a ti. En palabra, dáselo a otros. En gracia, dáselo a otros. Como Dios te ha rescatado y te ha salvado, lo que Dios te ha enseñado, inviértelo, vacíate en otros para que pueda volverse a llenar tu fuente, mi hermano. El Espíritu Santo, mi hermano, es el poder más grande que tiene el creyente, el cristiano. El Dios, el Paracleto, nuestro compañero. Y sin embargo, decía un señor, hay muchas iglesias que tienen mucho ambiente y muchas cosas, pero si el Espíritu Santo un día se fuera de esas iglesias, ¿lo sentirían? ¿O seguirían con la gente, con la escuela dominical, con la música y con todas las cosas? Y muchos de nosotros, no se va el Espíritu, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta si el Espíritu está activo en nuestras vidas? Y si algún día se fuera, ¿nos daríamos cuenta? ¿O seguiríamos nuestra vida igual? Leyendo, participando, cantando, pero sin fluir sobre la vida de otros, mi hermano. El Espíritu Santo tiene un lugar, tiene un momento, tiene un espacio, pero es su aliado. Dios está en nosotros, mi hermano. Que Dios nos dé el entendimiento para abrazar esa verdad. Dios está en nosotros. Somos libres del pecado porque Dios está en nosotros y podemos vencer. Y podemos ser de bendición y debemos ser de bendición. Vamos a darle gracias al Señor, mi hermano. El Señor Jesús lo prometió y se cumplió. No tenemos que esperar a otro día de Pentecostés. Cuando usted acepta a Jesucristo, esos ríos, esa fuente es depositada en usted. ¿Cómo puede hacer que se mueva? ¿Cómo pueda sentir la presencia? Busque al Señor, lea su palabra, guarde su palabra, practique su palabra, despójese de la vieja criatura y alimente el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor.
Algunos no respondieron a tu mensaje. Otros, llenos de odio, al ser heridos por la palabra de Dios, decidieron mejor callar al que hablaba. Señor, que no seamos de esa manera, según. Si alguno es incrédulo ante tu palabra, que abra su corazón a Jesús. Si alguno viniera a mí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su vientre, como dice la Escritura, de su interior, de su ser, fluirá no un arroyo, no un simple río, ríos de agua viva, para satisfacer tu ansiedad, tu tristeza, tu vida espiritual, y para llenar a otros y darle libertad a otros y mostrar el camino a otros y ofrecer del agua a otros. Señor, ayúdanos, Padre Todopoderoso, a entender esa realidad, Señor. Tenemos el poder para vencer el pecado habitual, el pecado que nos arrastra. Tenemos poder para servirte, Señor, para hacerte fieles, Señor, para hablar con denuencia, Señor, para manifestar tu gracia, Señor. Ayúdanos a entender, a hacer a un lado la cobardía, Señor, a hacer a un lado la indiferencia, Señor, a dejar la glotonería, Señor, a no pensar solamente en nosotros, Señor, sino ser siervos de ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a dejar lo que nos detiene para poder correr la carrera, Señor, para aprender a glorificar a Jesucristo, Señor, para poder manifestar todo lo que tú eres en nosotros, Señor, y lo que tú quieres que hagamos para otros, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Te pido por los que no pudieron venir, Señor, por aquellos que por alguna situación en la carne o en el espíritu, enfermedad, Señor, o desánimo, no pudieron estar, Señor, para que tú toques, Señor, fortalezcas, sanes, Señor, llenes de tu presencia, Señor. Por los que estamos aquí, Señor, para que tú nos fortalezcas, Señor, y nos guíes, Señor, para que podamos ser cristianos, Señor, dignos de tu nombre, Señor, para que seamos fuentes, Señor, ríos de agua viva, Señor, que se vacíen sobre esta ciudad, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor, que empiece en esta congregación, Señor, sobre nuestros vecindarios, Señor, sobre la ciudad, Señor, y hasta donde tú nos des más, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a caminar cada vez más cerca de ti, Señor, cada vez más firmes, cada vez más convencidos, cada vez más enamorados, Señor, de ti. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. En nuestro trabajo, en nuestros negocios, Señor, que tú seas primero, Señor, y que después lo que hagamos, lo hagamos como para ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Ayúdanos esta semana, Señor, para hacer, para creer, para crecer, Señor. Por último, Señor, bendice la ofrenda, Padre, que sea dada, Señor, en agradecimiento, Señor, en entendimiento, Señor. Que sea usada en sabiduría y en temor, Señor. Así como el dar y como el usar, que sea para gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Bendito seas. Amén.